Bueno, momento de recibir a nuestro columnista Ricardo Gil Iribarne, ex titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, la CENACLAF, ex titular de la JUTEP y ahora, bueno, un cargo, podemos decir, más relevante, mejor pago, columnista de Nada que Perder. A veces juego al fútbol, pero nunca soy titular. Bueno, pero acá sí, estamos hablando de este cargo que asumiste. Esto es brillante. Esto es genial. Maravilloso, columnista titular. Claro. Es genial. De nada que perder. De nada que perder. Y bueno. No, pues vamos a decirlo completo. Prestigio. No, yo ya tengo poco para perder. Bueno, en la columna pasada hablamos sobre el lavado de activos, se hizo una introducción extendida, podríamos decir, pero después de esto entrevistamos al titular actual de la CENACLAF, a Jorge Chediak, y sacamos algunos apuntes como para repasar con vos y analizar con vos. Bueno, muy bien. Le preguntamos, por ejemplo, a Chediak si los controles al lavado disminuyeron con este gobierno y él señaló que no, para nada. ¿Cuál es tu visión al respecto sobre esto? Que sí, para todo. Digamos, para resumir. Pero sí, yo creo que tengo una visión diferente. En general tengo una visión diferente con Chediak, lo cual no implica que no lo reconozca su trayectoria ni lo respete como profesional o persona, no tiene nada que ver con eso, simplemente opinamos distinto en muchos temas. En ese en particular creo que tenés varias líneas para razonar si efectivamente subieron, bajaron o se mantuvieron los controles. Hace muy poquito, hace 15 días, salió un reportaje en un semanario a Alejandro Montes de Oca, que hizo la Evaluación Nacional de Riesgo el año pasado para la CENACLAF, para esta CENACLAF, y Alejandro ahí decía algo que yo he dicho alguna vez: Uruguay bajó la guardia. O sea, el asesor que hizo en este periodo el análisis de riesgo dice: Uruguay bajó la guardia. Algunos ejemplos en qué cosas. Controles, hablemos de la LUC. ¿Se acuerdan que la LUC se criticó dos bajadas de controles? Uno era, en realidad, una bajada que subía, que se subió a $150.000 actualmente, la cifra que se puede mover en efectivo. Chediak hizo un razonamiento muy, muy interesante. Le echó la culpa a los abogados, dijo: no, en la lógica abogadil lo que hicimos fue, como había más riesgo en efectivo, bajamos los controles en las operaciones bancarizadas. Si había más riesgo en efectivo, lo lógico era subir los controles, pero los bajaron en efectivo al subir el tope a $150.000 y los bajaron en bancarizado, porque cuando algo viene bancarizado hay que controlar, todos los actores tienen que controlar menos. Entonces, en primer lugar, ya te digo, es un razonamiento rebuscado que él mismo se rió del razonamiento y dice: bueno, como había más riesgo acá, bajamos los controles acá. Primera cuestión. Claramente ahí la LUC bajó los controles. Segunda cuestión, que se sabe menos. Después que se aprobó la Evaluación Nacional de Riesgo, se empezó a trabajar la estrategia, y un tema que estaba planteado allí para debatir en equipos de expertos que se armaron era la posibilidad de bajar algún control en zonas francas. ¿Por qué? Porque en realidad parecía que había unos actores que tenían obligaciones antilavado y no había mucho riesgo. Parece razonable esa forma de cara, decir: bueno, si el riesgo es bajo, no tenemos por qué poner controles al santo botón. Hubo una reunión de ese grupo de expertos. Antes de la segunda, cuando el tema estaba en la agenda del grupo de expertos, en la rendición de cuentas se resolvió que algunos actores de zona franca quedaban excluidos de las obligaciones antilavado. La CENACLAF no se enteró hasta que estuvo el proyecto de ley del Parlamento, opinó que no estaba de acuerdo, que había que hacer análisis de riesgo antes de bajar los controles. Pelota cero, se bajaron los controles por ley. ¿Podemos recordar lo que pasó al tiempito de eso? Porque hubo un episodio... Hubo un episodio que yo no lo relaciono directamente con esto, pero en la semana siguiente, de una de esas empresas de zona franca a las cuales se le bajaron los controles, salió la partida de budines y panes dulces o alfajores, sí, con toneladas de cocaína, sí, para Europa. Entonces, el tema de que no había riesgo, por lo menos queda en cuestión. O sea, es cierto que yo no veo ninguna relación directa entre esta decisión y ese caso. No fue para favorecer a nadie.
Pero el caso lo que demuestra es que hay riesgo y se operó y el razonamiento fue parecido al del efectivo. Lo que dijeron fue, bueno, acá hay gente de zona franca que tiene obligaciones y gente que está afuera, que hace lo mismo y que no tiene. ¿Cómo igualamos? En vez de ponerle a los que estaban afuera obligaciones, le sacaron a los que estaban adentro. Estás repitiendo el mismo mecanismo que mencionabas antes. Exacto, que en otro caso se aplicó al revés y se aplicó bien. En el tema del fútbol se decía, los clubes tienen obligaciones, las sociedades anónimas deportivas no tienen y hacen lo mismo, se le subieron a las sociedades anónimas deportivas, se le igualó para arriba, con más controles, no con menos. Entonces, para mí es indiscutible que en este periodo se han bajado controles. Claro, me refiero a que el criterio, tanto en el caso de las operaciones en efectivo como en este, lo que tú decís es que se termina bajando para igualar hacia exacto, abajo. Se iguala hacia abajo. Se iguala hacia abajo y el argumento en el caso efectivo es, no diría ridículo, pero es llamativo. Es decir, bueno, como en el efectivo hay más riesgo, para que quede claro que hay más riesgo, le bajamos a las operaciones bancarizadas. Es una barbaridad. Hay una frase, Chediak mencionó que se ha tratado de poner una mejor cara, que han sido más diplomáticos durante esta administración para tratar de asustar menos. ¿Cómo ves este tipo de afirmaciones? Dos cosas. La primera, yo estuve ahí, entonces poner una mejor cara que la mía es fácil. Yo creo que no es ningún mérito poner una mejor cara que la mía. Lo otro es... ¿Tan así, Ricardo? No, a ver... Vamos a bajarlo a tierra y a ser respetuosos. Si alguien dijera hay que ponerle mejor cara a los delincuentes que lavan, sería ridículo. Y creo que Chediak no quiso decir eso. Lo que él quiso decir es, hay un sector que lo supervisa la CENACLAF, que son los no financieros, zonas francas, casinos, escribanos, abogados, etcétera, etcétera, donde la CENACLAF parece haber optado por una postura más diplomática, más amigable, ¿no? Eso creo que es el mensaje que él trata de dar. Nosotros, incluso creo que dice, hubo una orden presidencial o algo así, que pongamos mejores caras. Yo creo que si un supervisor se preocupa por tener una buena relación con sus supervisados, está bien. Eso tiene muchas formas. Por ejemplo, para hablar de épocas más recientes, cuando se aprobó la última ley antilavado, Carlos Díaz promovió una serie de grupos y de instancias donde participaban los sujetos obligados. Y después de eso se crearon un comité, la reglamentación se discutió con ellos, yo participé, yo ya no estaba en lavado, pero participé en un sistema de cursos por internet hecho con Antel Educa para los sujetos obligados. O sea, creo que la relación no tiene que ser de yo te pongo cara fea y te sanciono. Eso es una cosa. Otra cosa es que los sujetos obligados me digan lo que tengo que hacer. Entonces yo creo que cuando él dice eso, también dice, bueno, el tema del efectivo se cambió porque los escribanos estaban muy preocupados y lo plantearon. Entonces los escribanos estaban muy preocupados por sus obligaciones antilavado desde el año 2009 por lo menos, cuando aprobamos una ley antilavado, yo ahí estaba, y donde se pusieron de sujeto obligado. Nunca quisieron ser sujeto obligado, y yo lo entiendo, a nadie le gusta ser. Si yo puedo elegir entre ser y no ser, mejor no ser. Pero son, entonces vos podés discutir el cómo. Claro, porque ahí de repente lo que se dice es hay una sobrecarga de trabajo, por ejemplo. Exacto, entonces vos podés discutir el cómo, podés discutir cómo, buscar la manera de que no sobrecargarlos, buscar la manera que, por ejemplo, la ley lo prevé, la ley de 2009, ¿no? Desde 2009 se admite que un colectivo de esos se exprese a través de su colegio o de su asociación, o sea, que haya un control intermedio de segundo grado para que cada uno no tenga que hacer las cosas, o sea, un banco puede pagar una base de datos internacional de gente sospechosa, digamos. Uh-huh. Un escribano solo no lo puede hacer. Entonces vos podés decir, bueno, habilita que la asociación de escribanos lo haga. En España hay un sistema muy bueno en ese sentido. Entonces, el cómo lo podés discutir. Ahora, si poner buena cara es que le das el gusto a los sujetos obligados, estás perdiendo tu rol de supervisor. ¿Sí? Está todo bien, pero hay cosas que hay que hacerlas. Y en este caso hay cosas que se dejaron de hacer. Cuando hablamos de que
las operaciones bancarizadas tienen menos control, es porque en la LUC se incorpora que una operación bancarizada es de bajo riesgo, solo por el hecho de ser bancarizada. ¿Quién lo pidió? Los escribanos, ¿no? Entonces, si eso es por la buena cara, entonces no, ahí no estoy de acuerdo. Lo otro que también es una confusión, creo, un error conceptual, es que el rol principal de la CENACLAF no es supervisar al sujeto obligado. Tiene un rol mucho más importante. Es el eje, es el actor principal, es el líder de la política antilavado del país. Entonces, si vos solo te preocupás de ponerle buena cara al sujeto obligado, durante muchos años la CENACLAF no tuvo esa responsabilidad. Si te preocupás de eso, te estás desatendiendo la otra pata más importante, que es que vos sos el líder del proceso antilavado uruguayo. Y la pregunta también puede ser si tenemos hoy un termómetro real de la situación. ¿Es muy grande la diferencia entre los casos que se registran y los que efectivamente suceden? Es muy difícil medirlo porque, son actividades clandestinas, entonces no hay estadística, no hay encuesta posible. Sin embargo, yo creo que ahí hay claramente dos líneas de opinión. Hay quienes pensamos que en realidad se está detectando muy poco de lo que se lava y que hay elementos para afirmar que se lava más que antes. O sea, esquemáticamente, si hay más crimen organizado que antes, hay más lavado que antes, porque el crimen organizado son delitos por plata y tienen que lavar necesariamente lo que ganan. Esa es la primera cuestión. ¿Hay más lavado? Sí. ¿Hay más casos? No. Y ahí creo que también Chediak cometió un error o aprovechó la volada para cambiar un poco la realidad. ¿A qué te referís? A la cantidad de casos reales que tiene Uruguay. Uh-huh. O sea, ¿qué tenés como indicador de casos? Condenas. El indicador de casos de lavado son condenas y bienes decomisados. O sea, cuánta gente agarraste, cuántas organizaciones desarmaste y cuántos bienes recuperaste para la sociedad. Claro, que ahí él lo que decía cuando nosotros le planteábamos que antes había habido más condenas, es lo que pasa que antes se contaban los de asistencia al lavado como condenas, cosa que ahora no se cuenta. Eso es absolutamente incierto. Primero, hoy no existe un delito de asistencia al lavado. En la ley antilavado hay un delito que es asistencia. ¿A quién? A los delitos precedentes. Expresamente dice eso. A narcotráfico, a corrupción, a trata de personas, a trata de armas. No hay asistencia al lavado. Entonces, en algún momento se mezclaron. Entonces, decíamos, no, hay 30 condenas en los últimos años. Alejandro Montes de Oca, asesor de esta CENACLAF, asesor del Partido Colorado, pero un profesional serio y que yo respeto mucho y aprecio mucho, dijo, no, miren, en realidad, cuando hicimos la evaluación de riesgo, analizamos eso y resulta que de las 30 condenas, hay solo 6 que son de lavado. Entonces, en 4 años tuvimos 6 condenas por lavado y además dice todo el chiquitaje. ¿Ah? ¿Cuál es el dato anterior para comparar? El dato anterior para comparar, el inmediato anterior, es la evaluación oficial de Gafilat del año 2019. Gafilat dice, hay 50 condenas por lavado. Entonces Chediak dice, bueno, en realidad, ¿estará metido en asistencia? No, señor. Esas son puras de lavado, incluyendo eventualmente asistencia al lavado, pero no es el caso de la situación actual, donde la asistencia no es al lavado. Y es el dato oficial de Gafilat. Incluso en algún momento él dijo, bueno, lo que pasa es que Gafilat las junta todas. Es un caso grande, tú le preguntaste por campaña y las junta todas. No. Gafilat te dice, tantas condenas, tantos expedientes con condena y tantas personas condenadas. Claro, él decía, si hay 30 personas involucradas, las cuenta como una. No. Si tú agarras la evaluación oficial de Gafilat, que está publicada en la página de Gafilat y en la página de CENACLAF, dice, tantos casos, y ahí sí lo junta, entonces dice, bueno, son tantos expedientes, tantas sentencias y tantas personas condenadas, y dice 50. Pero entonces no era antes mayor la exigencia, digamos, en esos 30 condenas o 50 que decimos. No, es exactamente igual. Está. Exactamente igual. Lo que dice no es que ahora se incluyen menos cosas y por eso hay menos condenas. Para nada. No. Al final lo que dice, dame caso de condena. Y de lavado. Uh-huh. Entonces, y te dice, 2019, 50.
Pero el decía, 2009 capaz que se incluían cosas sí que eran asistencia. No, eran asistencia al lavado. Por eso. Pero Pero ahora, y Gafilat te los admitía porque era asistencia al lavado, no era asistencia al narcotráfico. lo del Gafilat delito te dice, precedente. Exacto. Gafilat te dice son 50 por lavado. Que hay 4 artículos en aquel momento de la ley que estaban comprendidos en lo que se considera lavado de activos. Ahora te dice exactamente lo mismo. No hay una nueva evaluación de Gafilat, pero sí hay una evaluación de riesgo hecha oficialmente por la CENACLAF y aprobada por el gobierno, que dice son 6. Entonces, explícame por qué bajamos de 50 a 6. ¿Por qué hay menos lavado? Y ahí voy a tu pregunta, ¿es porque hay menos lavado? No. ¿Cómo va a haber menos lavado si tenemos más delitos que antes, más crimen organizado antes, más partidas grandes de droga que antes, más droga circulando en el país y acopiada en el país? Lo lógico es sería concluir que fuera al revés, lo lógico, ¿no? Lo Por la lógico es cantidad que hubiera más, sí. Claro. Y a ver, y no lo dice Ricardo Gil, lo dice el evaluador de riesgo y el gobierno uruguayo contrató. Dice que esa es una de las fallas principales actuales del sistema y que el problema es que no se investiga lavado. Se quedan en el narcotráfico, hay delitos de asistencia al narcotráfico, pero lavado no se investiga, no hay una investigación paralela. Todas las cosas que aprendió Uruguay del 2005 en adelante o del 2004 en adelante se dejaron de aplicar y la consecuencia es que tenemos menos casos. Y una cosa que también se planteó el otro día, él decía, bueno, lo que hay, sí, hay más control. ¿Por qué? De vuelta, porque la CENACLAF controla, hace más inspecciones que antes, cosa que no sé, pero no tengo por qué dudarlo. Ahora, el gran problema, y bueno, incluso dijo, bueno, hay más sanciones que antes. El tema es, el objetivo del sistema antilavado es que haya más sanciones a los escribanos, a los abogados, a las zonas francas. No, el objetivo del sistema antilavado es que haya menos lavado, que se agarre gente que lava, que se desarmen organizaciones importantes que laven, que algún día se agarre algunos de los señores que acá en esta zona de Ciudad Vieja y ahora en Carrasco tienen estudios para armar estructuras para lavar, y eso no está pasando. Entonces, creo que está mal que un organismo, una de cuyas actividades de supervisión, mida su trabajo a ver cuántas sanciones puso. Porque a mí, yo lo he vivido en otros países y con evaluaciones. Cuando viene una evaluación, los supervisores empiezan a sancionar para decir, mira qué bien que funcionamos. Y Gafilat acertadamente le dijo, no, a mí lo que me importa es cuánta gente tenés presa, cuántos bienes recuperaste, porque combatir el lavado es eso, salvo que me digas que tu sistema preventivo anda tan bien porque pusiste muchas sanciones que nadie lava en tu país, lo cual sería una mentira imposible de tragar. Otro tema que te hizo ruido, porque bueno, habitualmente escuchás Nada que Perder y sabemos que escuchaste esta entrevista, tiene que ver con esto del sistema bicéfalo que él mencionó, ¿no? Compartís esta teoría, por un lado está la unidad de inteligencia financiera y por otro la CENACLAF. A esto se refería él con el sistema bicéfalo. No lo comparto. Recién lo mencionaba, creo que la CENACLAF es... a partir de 2018, si no me equivoco, es la supervisora del sector no financiero, sí. La UIAF es la supervisora del sector financiero. Sí. La UIAF, desde que yo empecé a trabajar esto, y creo que desde que nació la UIAF, es la supervisora del sector financiero, con algún matiz que después lo podemos conversar, porque también hubo retroceso de controles ahí. El sector no financiero lo tuvo al principio, la ley decía el Ministerio de Economía, después el Ministerio de Economía se lo dio a la auditoría interna, después la CENACLAF comprendió que en realidad la auditoría interna tenía otros objetivos fundamentales y no le daba pelota, para dar poco y bien, y lo tomó por ley lo toma la propia CENACLAF. Pero no es su único ni su principal cometido. La CENACLAF está legalmente a la cabeza de todo el sistema. No hay dos cabezas, hay una sola que es la CENACLAF. O sea, como cabeza coordinadora, el sector financiero lo incluye también. También, pero a ver... No es la comisión entonces esta que existe la que coordina... No, en realidad hay... si tú tomas la ley integral de lavado, dices, bueno, hay una comisión coordinadora que es muy importante, que están los principales subsecretarios, está Presidencia de la República a través
Antes estaba a través del prosecretario, después que este gobierno lo cambió y es alguien de presidencia, o sea, le bajó el estatus. Está la CENACLAF, está la UIAF, y nosotros incorporamos, antes que yo entrara en la JUTEP, se incorporó a la presidencia de la JUTEP. Esa comisión es muy importante. No la convoca, como dijo Chediak, la prosecretaria de la presidencia. La ley dice, artículo 1, que la convoca la CENACLAF, y por el tema de la estrategia no lo ha hecho. Punto siguiente, por abajo de la comisión, aparte operativa de acción, de trabajar, la comisión son los secretarios de los ministerios, no se dedican al tema lavado, tienen 1000 temas. Simplemente ahí lo que hay es una coordinación horizontal muy importante a nivel de todo el Estado. La pata operativa, la pata que hace cosas en materia de lavado, es la CENACLAF. Es la que tiene la función de coordinar e implementar las políticas. No se puede desentender entonces del sector financiero. No se puede desentender de nada, no se puede desentender del sector financiero, no se puede desentender de los casos, no puede decir, no, esto es como ha hecho, no. De esto no opino. Usted me trae una denuncia de lavado en un banco, no, tiene que ir a la fiscalía y tiene que ir a la UIAF porque eso no es mío. No, todo lo que pasa en este tema es de la CENACLAF. No quiere decir que lo pueda hacer directamente. No quiere decir tampoco, como insinuó Chediak, que cuando la CENACLAF participaba en las investigaciones estaba excediendo sus atribuciones. No, nunca participó si no era el juez la autorizara. Ahora, trabajaba sistemáticamente con jueces y fiscales y con la policía para que todos le reconocieran un rol. Y así fue que, como tú le dijiste a él y yo te lo conté alguna vez, la CENACLAF participaba en las investigaciones, incluso yendo a operativos. ¿Por qué? Porque la policía no sabía qué buscar en un operativo antilavado. O sea, no era que nadie fuera cowboy y fuera al frente de ninguna operación, porque o patear la puerta, mentira. Entraban un conjunto de actores, después que estaba abierta la puerta, controlar la situación, a buscar papeles, a buscar plata de repente, o acciones, o lo que fuera. Entonces, ese es un rol fundamental de la CENACLAF. La UIAF es un organismo muy importante, pero tiene una función muy específica. El representante uruguayo ante los organismos internacionales es la CENACLAF. La que es, para Gafilat se llama, y la ley lo dice, el coordinador nacional es la CENACLAF. Para el grupo de expertos de lavado de activos de la OEA es la CENACLAF. Es la cabeza, es el líder. O sea que con esto en realidad Chediak lo que hace es sacarle cierta responsabilidad a la CENACLAF o como liberarlo un poco. Yo creo que sí, o sea, no es que se la saque para convencerte a vos, es que de hecho no lo está ejerciendo. Creo que hay un problema de concepto, hay un error de concepto. Por eso digo, no le atribuyo ninguna intencionalidad. Digo, yo opino distinto y toda la gente que ha trabajado en esto opina distinto. La CENACLAF ha renunciado a cumplir un rol que es clave, no solo para supervisar a tal o cual, es clave para que el sistema se mueva y opera, es clave para que no te metan medidas que las tomó no se sabe quién, como eso de bajar los controles en las zonas francas, o la medida que se tomó en el Banco Central, que las inspecciones a las instituciones financieras, que antes iba la Superintendencia de Instituciones Financieras o de Entidades Financieras, o la Superintendencia de Seguros, o la Superintendencia de Valores, y alguien de la UIF, que son los que saben de la UIAF, que son los que saben de la, ahora no van las superintendencias, que van a ver todo, van a controlar todo. No van los especialistas no van en los ese tema. Entonces, bueno, vos tenés que controlar en valores, tenés que controlar en seguros, todo. Que cuando le preguntamos a Chediak, justamente por este tema, lo que dijo, no me corresponde a mí opinar porque este es un tema del Banco Central, de la UIAF. Yo creo que le corresponde opinar. Creo que le corresponde opinar, porque él es el líder del sistema. Y si hay un retroceso en los controles, él no puede ser ajeno. Vuelvo, reportaje de hace 15 días a Alejandro Mateuca. Fue muy duro con esa decisión del Banco Central y dijo, ni la CENACLAF, ni los expertos, ni la propia UIAF está de acuerdo con eso. Ahora, aparentemente la CENACLAF no está de acuerdo, pero se calla porque no le corresponde. Le corresponde. Es la líder del sistema, es la que tiene que mover, motivar, empujar, influir cuando en otro sector se toman medidas que son un retroceso, y lo fue. No hacer nada es omisión, es su responsabilidad hacerlo.
Ricardo, hay otro tema sobre el que nos gustaría hablar contigo. Hace una semana la JUTEP envió a Fiscalía la denuncia por posibles irregularidades en la Intendencia de Florida. Esto a raíz de la contratación en 37 oportunidades de una empresa que pertenece a familiares de la ex secretaria personal del intendente, Guillermo López. Pero además anunció que se desarchivó la denuncia contra Charles Carrera y Susana Pereira por el uso del hospital policial. ¿Una de cal y una de arena? Es peor que eso, lamentablemente. Así como digo, tengo diferencias con Chediak, pero no le atribuyo ninguna intencionalidad. Yo tengo que decir hoy que a estas decisiones de la JUTEP y de su directorio le atribuyo intencionalidad político-partidaria. ¿De qué se trata? Primero, llega una denuncia sobre la Intendencia de Florida. Lo que se hace siempre, se le pasó a la Secretaría de Letrada, la Secretaría de Letrada dice, devuelve, y dice, acá hay indicios de delito, hay que pasarlo a la Fiscalía. Hay una... Además de que cualquier funcionario, si tiene indicio de un delito, tiene que denunciarlo, en realidad hay un decreto del año 99, específico para la JUTEP, que dice, si hay una denuncia de delito de los propios que se llaman de corrupción, automáticamente la JUTEP lo tiene que pasar a la Fiscalía y dejar de actuar. Se lo pasa a la Fiscalía y se queda quieto. No porque no haya responsabilidades en el plan de la justicia, sino que está actuando la justicia, me quedo tranquilo, después lo retomaré, y eso se hizo mucho. Ese decreto hace 30 años que sí, 25 años que existe, nunca nadie lo cuestionó. Nosotros lo hicimos, y algunos casos después que la justicia se pidió, la JUTEP también se pidió. ¿Qué pasó ahí? El vicepresidente de la JUTEP, representante del Partido Nacional, dijo no, está bien lo que dice la asesoría, pero no lo pasemos a la Fiscalía porque no le hemos dado vista al interesado. Es llamativo, si bueno, vas a denunciar a un delincuente, pero te tienes que dar vista. Uh-huh. No es razonable que vos, cuando vas a pasar a la justicia un caso de un delito, tengas que darle vista al implicado. Seguramente la propia asesoría dijo, no, muchachos, eso es una barbaridad. Además el vicepresidente dijo, no, pero además ese decreto es ilegal, tiene visos de ilegalidad. 25 años de aplicación pacífica, nadie lo cuestionó. Ahora un contador como yo resuelve que en un directorio de un servicio centralizado que un decreto es ilegal. Parece medio traído los pelos. Tampoco tuvo suerte, la Secretaría de Letrada se ve que le dijo, no, mira, hay que pasarlo, no hay vuelta, resuelven pasarlo. Pero, y ahí sí, perdí una, pero vamos a ver si le empato. En el mismo acto, el directorio por mayoría resuelve que ese decreto que dice que lo tengo que pasar a la justicia y no expedirme, mientras está en la justicia, el decreto dice, no podrá ni siquiera mirarlo, no puede tomar conocimiento porque lo pasó a la justicia. Dice, bueno, en realidad eso no es tan así. Le había pedido también un asesoramiento en el mismo marco a la seguridad. Seguramente la seguridad, miren, el decreto, un decreto se interpreta, o una ley se interpreta cuando surgen dudas. Acá no hay ninguna, dice que no podrá. De cualquier manera, el directorio por mayoría resuelve que sí podrá. O sea, hace dos cosas. Primero, se atribuye la potestad de interpretar un decreto, y segundo, dice, mi interpretación es que donde dice no podrá, bueno, en realidad podrá. Acto seguido, en la misma reunión, dice, además vamos a tomar 2 de los casos que estaban suspendidos porque estaban en la justicia, porque ahora interpretamos que sí podemos tomar. Y casualmente toman el de Charles Carrera. No sé si además tomaron el de los 2 funcionarios de este gobierno que renunciaron por haber hecho uso del hospital militar, que hubo 2, jerarcas altos, algunos de los cuales sigue cobrando, algunos de los cuales le seguimos pagando el sueldo, y un caso de, casualmente, la Intendencia de Montevideo. Entonces vos decís, bueno, tuviste que no quisiste trancar la ida a la justicia de la Intendencia de Florida.
tu propia sociedad letrada te dijo, no, tenés que mandarlo, no hay vuelta. Interpretaste un decreto que se aplicó por la propia JUTEP y que estaba vigente durante 25 años, lo interpretaste para poder hacer lo que el decreto dice que no puedes hacer en pleno periodo electoral. Eso es lo otro, no es casualidad. Y en el mismo día, de las muchas cosas, o sea, han dicho, yo he escuchado dos versiones. Una versión es que tienen 200 denuncias pendientes, otra más reciente que tienen 400. Dejá que sean 200. O sea, justo, no sé, metiste la mano en la lata y justo sacaste dos que tienen que ver con un senador de la oposición y con la intendencia donde estuvo la candidata. Y hay un tema más. Por eso yo, lamentablemente tengo que decir, yo veo una intencionalidad política. Hay un tema más. Hay una ley, ya no es un decreto, hay una ley que dice que en los 90 días antes de las elecciones no podés recibir denuncias contra los candidatos cuando tengan declaración jurada presentada. Porque además plantea ni denuncias ni abrir la declaración jurada. La JUTEP, el directorio de la JUTEP, por mayoría, le pide a la sociedad letrada que estudie a ver si se pueden o no recibir, pero además recibe en este periodo, la semana pasada, ya dentro del periodo de los 90 días, donde no puede recibir denuncias, recibe 4 denuncias contra la Intendencia de Canelones, casualmente candidato Orsi, y denuncias contra la Intendencia de Montevideo, casualmente candidata Carolina Cose. O sea, uno puede decir, bueno, hay candidatos que no sabemos quiénes son. Ahora hay algunos que sí sabemos quiénes son. La JUTEP no puede recibir denuncias hoy, ni sobre Orsi, ni sobre Manini Ríos, ni sobre Álvaro Delgado, ni Ojeda, ninguno de esos. Claro. Es decir, los que están confirmados, ratificados por el órgano partidario, que son candidatos, no se pueden recibir denuncias. ¿Quiere decir que si hicieron algo irregular van a quedar impunes? No, lo que hay que decir, muchachos, venía el 31 de octubre. Claro, porque la cuando ley pase dice, el periodo. Porque la ley dice, y es sabio que lo diga, dice, si no ponemos un periodo, un umbral de tiempo, un periodo donde no se pone, lo que puede pasar, y yo creo que pasaría, es que en estos 90 días la justicia se va a llenar de denuncias de políticos contra políticos. Claro. Como parte de una campaña para combatir la corrupción, no, como parte de una campaña político-partidaria para desacreditar a los opositores o a los rivales políticos. Entonces, es sano, creo que la legislación es sana, decir, no, acá hay un periodo donde no se aceptan denuncias. No todo, hay un montón de gente que puede ser denunciada, pero los candidatos no. Te comprometemos para la que viene a seguir tratando este tema que es sumamente interesante. Trataremos. Gracias, Gracias, Ricardo. No. Nada que perder. Nada que perder.